Ikta Solork es un joven despreocupado, un muchacho que solo tiene dos intereses en la vida: un buen sitio para echar una siesta y una hermosa mujer a su lado. Lamentablemente, el conflicto entre el Imperio Kachvarna y la cercana República de Kyoka arruina por completo su tranquila existencia. Tras alistarse como oficiales militares, Ikta y su amiga de la infancia, Yatorishino Ixem, conocen al francotirador Torwei Ramion, al infante Mathieu Titohirichi y a la médica Hiroma Becker, en un barco que se dirige al lugar del examen militar. Poco sabían estos jóvenes atletas lo drástica que sería la vida para ellos en tan solo unos días, ya que sus barcos se hundieron en las profundidades del océano durante una tormenta furiosa. Momentos antes de que Ikta y su amiga de la infancia, Yatori, abordaran el barco rumbo a su examen militar, Ikta se echó una siesta en una hamaca entre los árboles de un pequeño arbusto. Su compañero, una pequeña y adorable criatura llamada Caos, lo despierta para informarle que debe llegar al barco a tiempo. A pocos metros, Yatori Ixem, la amiga de Ikta con cabello rojizo, quien también proviene de un clan de guerreros, es vista caminando hacia el barco junto a 3 de sus antiguos colegas. En el camino, todos discuten la batalla entre su reino y Kyoka, sus enemigos. Uno de ellos menciona al gran comandante de la guarnición oriental de su reino, el teniente general Hasaf Rikan, y habla de su enorme contribución para mantener a raya a los adversarios. Ikta los escucha, se baja de su hamaca y se queja de que el general tenga que esforzarse tanto para mantener a los enemigos a raya. Los colegas de Yatori se ofenden por las palabras de Ikta, considerándolas un insulto hacia el general. Ikta, quien preferiría evitar cualquier confrontación, los deja ganar la discusión mientras camina hacia el barco para unirse a Yatori y los demás. Se detiene a mitad de camino y le cuenta a Yatori sus pensamientos sobre la guerra en general. Le hace saber a Yatori lo mal que se pondrán las cosas para su reino si continúan luchando a la defensiva. Yatori, harta de sus quejas, lo calla y lo lleva hacia el barco, pidiéndole antes que la ayude a ganar el examen contra su competidor. Apenas unos minutos después de que el barco zarpara hacia el lugar del examen, Yatori se dirigió a los camarotes para ver a sus competidores y aliados. La primera persona que conoce es Hiroma Becker, y su compañera, Miel Harrow, es la típica chica tímida cuyo sueño es convertirse en una médica de combate. La siguiente persona en llegar es el descarado y corpulento Matthew Tedrick, quien detesta a Ikta. Matthew es un tipo con problemas de autoestima que siempre siente que no es suficiente para su equipo. Como era de esperar, presume de su familia Tedrick e intenta hacerse el importante. Ikta lo salva de la vergüenza y se baja de su cama para presentarse formalmente a la doncella, Haro. Él lanza algunos de sus encantos sobre la pobre Haro, haciéndola gritar de pura vergüenza. Afortunadamente, Yatori lo detuvo antes de que fuera demasiado lejos, justo cuando llegaba su siguiente competidor. Torwei Ramion, un joven muy apuesto y competidor directo de Yatori, aparece y se presenta formalmente al grupo. Mathieu vuelve a ponerse celoso y habla mal de su clan. Ikta, quien siempre se siente amenazado por los chicos guapos, se levanta y critica la apariencia de Torwei. Torwei, por otro lado, mantiene la calma y observa con sorpresa cómo sus nuevos amigos lo convierten en el tema de conversación. Finalmente, el grupo se dispersó y se sintió como en casa. Horas más tarde, al anochecer, Ikta es testigo de una partida de ajedrez entre Torwei y Matthew. Matthew pierde, como era de esperar, y se enfada consigo mismo y con el juego por no saber más. Haro y Yatori aparecen segundos después para servir té a los chicos. Mientras lo hacen, todos discuten estrategias de batalla y cosas que facilitan mucho ganar una contienda. De repente, el barco se sacude violentamente, e Ikta derrama su bebida sobre Matthew. Yatori escucha a alguien detrás de su puerta y va a investigar. Al abrirla, encuentra a una pequeña adolescente rubia y le pregunta de dónde viene. La chica se vuelve demasiado tímida y huye, dejando a Yatori y a sus amigos preguntándose de dónde podría ser. Ikta menciona algunas cosas obscenas sobre la menor, pero luego, antes de que lo reprendan, las luces del barco se apagan, y Yatori y su gente se dirigen a cubierta solo para verse a punto de hundirse en una tormenta masiva. Todos suben a los botes salvavidas y los lanzan al agua. La chica rubia, mientras intenta llegar al bote, resbala y cae al agua. Sin pensarlo dos veces, Ikta y su compañero Kuz se zambullen en el agua y finalmente rescatan a la adolescente rubia. Poco después, la adolescente se desmaya y se encuentra en una cueva con Yatori, Matthew y el resto del grupo. Yatori, quien parece reconocerla como Shamil, la tercera princesa de su reino, se arrodilla rápidamente para presentarle sus respetos. Shamil abandona la farsa y le pide a Yatori que le cuente qué le pasó a su barco. Después de narrar todo lo sucedido, Yatori le pide perdón por haberla rescatado sin su ayuda. Shamil sonríe y le recuerda a Yatori su visita a la mansión de la familia Ixem hace unos 8 años. Ella se pone a recordar con Yatori antes de preguntar dónde están los demás. Yatori le dice que Ikta y Torwei salieron a inspeccionar los alrededores y que regresarán pronto. Matthew, quien estaba helado de frío, pide humildemente su abrigo de vuelta. Sin embargo, Shamil no podía darle el abrigo, o de lo contrario, se quedaría desnuda. En algún lugar del bosque cercano, Ikta y Torwei discuten sobre la casa imperial mientras exploran la zona en busca de comida y bebida. Por casualidad, Ikta y sus compañeros se topan con el territorio de la República de Kyoka y rápidamente regresan para informar de sus hallazgos a su equipo. Después de explicar las cosas a la tripulación, Ikta calma a sus compañeros de equipo, quienes estaban en pánico, y les aconseja seguir su plan, que consiste en encontrar una manera de cruzar la frontera y regresar al imperio completamente ilesos. Eso, o pretenden ser prisioneros, y solo esperan no ser asesinados antes de ser usados como moneda de cambio para lograr que el imperio se rinda. Al escuchar esto, Shamil se levanta y arma un alboroto por ser capturada.
Ikta se altera, y le tapa la boca antes de decirle lo mal que pueden ponerse las cosas si sigue quejándose. Yatori castiga a Ikta y lo envía afuera después de disculparse en su nombre. Cuando descubre que él fue quien la salvó, la princesa lo deja ir. Yatori sigue a Ikta afuera y le pregunta qué le pasa. Ikta se disculpa por haberse alterado e imagina que fue demasiado lejos al esperar tanta madurez de un adolescente. Finalmente, las cosas vuelven a la normalidad y todos disfrutan de un buen almuerzo. Después de llenar sus estómagos, Shamil se calma y pone su seguridad en manos de su equipo. Poco después, todos se dedican a afilar sus armas y a fabricar cosas que les darán más tiempo en la cueva. Ikta fabrica una hamaca y le habla a la princesa sobre ella. Después de instarla a probarla, Shamil se sube y se siente muy cómoda. Miró al cielo y se maravilló de lo hermosa que era la naturaleza. Justo entonces, encuentra un dirigible Kyokan y se lo cuenta a Ikta. Ikta la toma rápidamente y se esconde de la vista para que no los detecten mientras hacen sus patrullas. Más tarde esa noche, Shamil se levanta para aliviarse. Los soldados de la patrulla Kyokan activan una alarma junto a Shamil y esto los despierta a todos. Inmediatamente entran en modo de batalla y todos ocupan sus puestos. Ikta intercepta al enemigo cuando están a punto de capturar a Shamil y los distrae fingiendo ser un refugiado que busca asilo en la República de Kyoka. Afortunadamente para él, su actuación engaña a los soldados y bajan la guardia. Cuando Ikta se da cuenta de que solo son 3, cambia su semblante y llama a sus compañeros para activar el patrón 3 de asalto. Antes de que los soldados se den cuenta, Yatori y los demás descienden de los árboles y acaban con todos. Uno de ellos intenta escapar pero es abatido por el francotirador del equipo, Torway. Tras el asalto a los soldados Kyokan, Ishta y sus chicos caminan hacia el último soldado superviviente, Irik, y encuentran a su compañero espíritu intentando despertarlo. Ishta calma al hombre y le hace algunas preguntas importantes a cambio de que le curen las heridas. Irik, el soldado desprevenido, divulga todo lo que Ishta necesita saber sobre su propio campamento base. Después de obtener toda la información necesaria, deja que Irik descanse y recoge las piedras de alma de los compañeros de los 3 soldados caídos. Ishta luego lleva el cuerpo del soldado a un lugar seguro para enterrarlo. Momentos después, todos regresan a la cueva para recuperarse después de la feroz batalla. Mientras afila su espada, Yatori encuentra a Torway culpándose por casi fallar el segundo disparo en una lucha crucial como esa y le hace entrar en razón. Luego, ella sale y encuentra a la princesa Shamil maldiciendo su propio linaje, ya que este exige demasiados sacrificios de la gente a la que debe proteger. Ishta aparece y besa suavemente la mano de la princesa, instándola a tomar las cosas con calma y a dejar todo en manos de sus subordinados. Shamil, quien inicialmente pensaba que Ishta era una persona grosera, se queda en shock al ver esta faceta suya. Incluso después de que él se va, le pregunta a Yatori qué clase de hombre es exactamente. Yatori le asegura que lo sabrá a su debido tiempo. Al día siguiente, Ikta lleva a sus amigos a un dirigible y les presenta a los espíritus que recuperó la noche anterior. Una vez que todos están reunidos, Ikta les explica su plan. Así que planea enviar el dirigible sin tripulación al aire y hacerlo volar a través del campamento de patrulla fronteriza Kyokan. Luego, en el momento adecuado, se disfrazará de uno de los soldados allí y llevará a sus amigos, vestidos como refugiados, al general para solicitar un paso seguro a través de su frontera hacia el imperio, y a cambio, Ikta proporcionaría la información necesaria para que el segundo teniente recuperara el dirigible antes de que volara fuera de su territorio para siempre. Dado que los dirigibles son literalmente los jets privados de Kyoka, al teniente del campamento no le quedaría mucha opción, sino permitir que Ikta y su gente cruzaran la frontera para llegar al imperio. Todos parecen entender el mensaje, así que se ponen sus trajes de utilería. Ikta llega al campamento según lo planeado y logra llevar a cabo la estafa. Esa noche, Ikta hace que su equipo cruce la frontera sin derramamiento de sangre. Sin embargo, Matthew se queja de que sus armas se han ido flotando en el dirigible. Esa noche, los 5 héroes son presentados al gran general Hassaf, quien los recibe cálidamente para que se queden en el palacio hasta que puedan ver al emperador. Después de un mes entero de disfrutar y dormir en camas lujosas, Ishta comienza a aburrirse de la vida. Una mañana, Torway entra corriendo con el periódico matutino para mostrar a su gente las malas noticias sobre la muerte de Hassaf. Ishta echa un vistazo al periódico y recuerda la noche en que llegaron. Aparentemente había visto a través de la cobarde estrategia del emperador para seguir luchando y había intentado advertir a Hassaf de ser utilizado como peón para promover propaganda política. Lamentablemente, nadie quiere escuchar a un plebeyo sin estatus social. Y además, Hassaf no estaba realmente preocupado por perder su vida en la guerra mientras fuera por el emperador. Ignora la advertencia de Ishta y felizmente se sacrifica para ser utilizado como un peón. Ahora que está muerto, Ishta al menos puede decir que se lo advirtió. Aún así, se levantó de la cama para disfrutar de su delicioso desayuno. Después de unas horas, Yatori y su equipo son convocados al palacio del emperador para verlo. Al llegar allí, encuentran a Shamil cerca de su padre y se arrodillan ante él. El emperador les agradece por salvar a su hija y los recompensa otorgándoles a los 5 los títulos de caballeros imperiales. Esto sorprende a Ishta, quien estaba furioso con la princesa por intentar tratarlo con condescendencia. De camino a casa en una carroza, Ishta le dice sin rodeos a la princesa que está furioso por sus tácticas de usar su victoria con fines políticos. Shamil le lanza una mirada de suficiencia y comienza a hablar mal de su verdadero padre, Bata Sankre, el conocido estratega en general.
Ikta la deja en paz cuando ella sigue diciendo tonterías sobre su maestro y otros amigos. Cuando llega el tema de su madre, Ikta la detiene y la amenaza con romperle el cuello si alguna vez vuelve a hablar mal de su madre. Yatori reprende su falta de respeto y le dice que mantenga la calma la próxima vez. Después de viajar mucho, Ikta y su gente son recibidos en la escuela de entrenamiento militar y se instalan. Esa noche, Yatori se reúne con Ikta personalmente para preguntarle sobre sus últimos berrinches. Ikta le hace saber que, aunque muchos aplaudirían el ascenso, él está molesto, ya que nunca pensó que aceptaría el trabajo que mató a su padre. Ser un caballero imperial es exigente, e Ikta preferiría usar su cerebro en un lugar más adecuado para una persona perezosa como él. Al día siguiente, cada cadete de la escuela de entrenamiento es presentado a su nuevo campo de entrenamiento y se le insta a hacer su trabajo lo mejor posible. Después de la orientación, Ikta y sus colegas salen a correr la milla matutina. Después de destrozarse las rodillas, todos se acomodan bajo un gran árbol en el patio para comer algunos bocadillos. Algunos matones de los rangos superiores aparecen y arrojan insectos a su comida para asustarlos. Sin embargo, Ikta aplasta el insecto en pedazos y se lo come justo delante de ellos. Los matones se asustan y huyen. Después de desayunar, todos se dan un buen baño y se visten con sus uniformes militares antes de ir a clase. Momentos antes de que comience la clase, Shamil se sienta cerca de Ikta, quien ya está durmiendo, y nota la actitud perezosa a su alrededor. Mientras la clase continúa, ella escribe en su pizarra y le pregunta a Ikta si realmente le gusta su vida en la escuela militar. Ikta le hace saber que no, y también le agradece por traerlo a un lugar donde puede poner a prueba sus conocimientos y, si es posible, burlarse de la gente. Shamil se molesta un poco, pero luego la maestra le pide una contribución a la clase. Ella hace su parte, y luego la maestra llama a Solork Ikta para que dé su opinión sobre la estrategia utilizada en una cierta batalla de 3 contra 1. Ikta se levanta, y no solo da una descripción detallada, sino que también corrige algunos errores en el libro que el maestro les está enseñando. Esto deja a toda la clase asombrada al darse cuenta de que Ikta tenía más en su cerebro que todos ellos juntos. Después de clase, Torway y Mathieu se dirigen al campo de tiro para practicar algunos disparos de larga distancia. Una vez que terminan, regresan hacia sus otros amigos y, desafortunadamente, se encuentran con el hermano mayor de Torway, Sari Haslak Ramayan, o Sari para abreviar, quien los detiene y acosa a su hermano menor por ser el miembro más débil de la familia. Matthew se queda allí mientras es testigo de cómo el matón habla mal de su amigo. Después de presentarse, Matthew intenta defender a Torway, pero Sari no lo deja hablar. En cambio, siguió llamando a su hermano pequeño un cobarde, a quien le gustaba esconderse de las líneas enemigas. Lo que todos no sabían era que Ikta, quien estaba durmiendo en su hamaca en el árbol, los estaba escuchando. Cuando se cansa de tanta charla descarada, se baja de su hamaca y le da a Sari su propia advertencia. Sari cae directamente en su trampa y se enfurece demasiado como para pensar en algo. Sari incluso lo golpea y lo deja para que pida perdón. Sin embargo, Ikta solo se levanta y deja el resto en manos de Yatori. Yatori le agradece el honor y avanza para luchar con Sari y sus hombres. Después de derrotarlos a todos, Yatori se prepara para enfrentarse a Tsushura, el hombre más fuerte del escuadrón. En este punto, Sari detiene la pelea y vive para luchar otro día. Yatori y su gente respetan sus deseos y proceden a tratar las heridas de Ikta. Mientras tanto, todos discuten estrategias de guerra y formas de vencer a alguien como Sari. 3 meses después, los instructores asignan pelotones a algunos de los pocos cadetes seleccionados que se desempeñaron bien. Ikta, Yatori y Torway son algunos de los cadetes elegidos para liderar un pelotón, y él acepta su responsabilidad. Después de nombrar a todos los oficiales de pelotón, los instructores los dispersan para que puedan acostumbrarse a sus nuevos oficiales. Ikta conoce a una de las hijas de su antigua llama, Amicia, quien se había divorciado recientemente. La hija, Suya, quien de alguna manera encontró su camino al pelotón de Ikta, lo regaña por haber tenido conocimiento carnal de su madre en sus momentos más vulnerables. Ikta regresa a casa e informa del improbable evento a su gente. Se queja de que Suya y los miembros de su pelotón ni siquiera acatan sus órdenes, ya que todos sienten que él no está a la altura de sus estándares. En lugar de compadecerlo, Yatori lo deja ir y enfurruñarse en paz, ya que él también cometió adulterio. Ikta va a revisar a sus tropas y las encuentra marchando sin su consentimiento. Más tarde ese día, Matthew corre para dar la noticia a sus amigos. Aparentemente, se han anunciado los detalles sobre la batalla simulada y, por lo que ha oído, la batalla simulada tendrá lugar entre 2 ejércitos que constan de 3 pelotones cada uno para luchar entre sí con rondas de pintura. Al escuchar todo lo que ha dicho, Ikta descubre que su pelotón se emparejará con el pelotón de Matthew y Torway, mientras que el pelotón de Yatori se empareja con Sari y otro tipo. Ikta calma a su equipo y les aconseja que se diviertan mientras dure. Él reparte tareas a todos y se asegura de que todos entiendan que esto se supone que es un partido amistoso. Después de calmar los nervios de todos, Ikta sale a encontrarse con Suya para poder negociar su regreso como líder del escuadrón. Comienza su discusión acusando a Suya de degradarlo por razones personales. Sin embargo, Suya se puso muy a la defensiva, e Ikta decidió hacer una apuesta con ella. Le pide que lo deje liderar el equipo a través de la batalla simulada, y si gana, entonces asume el mando del pelotón. Por otro lado, si pierde el juego, entonces renuncia para trabajar en un puesto de oficina. Le parece bastante justo a Suya, así que ella lo deja hacer. En la siguiente escena, Ikta y su equipo se adentran en el bosque para tomar sus posiciones antes del día siguiente, cuando comienza la batalla simulada.
De camino a su campamento, Ichta instruye a sus hombres para que se quiten parte de su equipo y lo dejen en el suelo, a pesar del fuerte aguacero. Afortunadamente, sus hombres obedecen, pero Suya intenta contradecirlo. Ikta le da una razón tangible para hacerlo, y se asegura de que ella entienda todo el meollo del asunto. Después de llegar a su campamento, Ikta continúa explicando un poco de sus tácticas a la confundida y enojada Suya. Ikta le informa de sus planes para interceptar las fuerzas de Sari en un lugar de su elección, y le dice que confíe un poco más en él. Al día siguiente, Yatori y sus exploradores regresan para informar la ubicación de Ishta y sus hombres, que se encuentra alrededor del río al sur de donde se supone que deben estar. Esto enfurece a Sari y lo hace perder la calma mientras divide e instruye a sus soldados para que se dirijan hacia esa área con Yatori, donde podrán someter a los hombres de Ishta. Después de hacer que sus soldados se enfrentaran a las fuerzas de Solork, Sari ignora todas las instrucciones de sus subordinados de probar la poca profundidad del río para poder planear un ataque sorpresa contra los hombres de Ikta, y aconseja a Yatori que divida su ejército por la mitad, para que puedan subir río arriba e interceptar a los hombres de Ikta que estaban haciendo lo mismo. Yatori, quien ya conoce el plan de Ikta, intenta advertir a Sari sobre el plan de Ikta, pero Sari no está dispuesto a escucharla, así que ella sigue su consejo. Yatori lleva a sus fuerzas lo más lejos posible de la orilla del río antes de que finalmente se entere de todo lo que hay que saber sobre los planes de Ichta. Aparentemente, Ichta necesitaba a Yatori lo más lejos posible de Sari, ya que sabía que ella era la única amenaza que podría oponerse a su victoria. Cuando está seguro de que ella está lo suficientemente lejos, hace que una pequeña parte de sus soldados, a quienes estaciona lejos, elimine a algunos de sus hombres, y luego ataca a Sari y a los demás con la porción más grande de su pelotón, esperando eliminar a Sari, su líder, antes de que Yatori descubra todo y regrese para proteger a su general. La guerra parece ir a su favor, pues sus soldados avanzan sobre la parte menos profunda del río que construyeron con un tronco la noche anterior. Sari es sorprendido, pero sus tropas son bastante hábiles para defenderse de la gente de Ikta. Apenas unos segundos antes de que Sari fuera alcanzado por la pistola de paintball, Yatori regresa y lo protege. Al ver a la temible Yatori aparecer para enfrentarlos, Ikta y sus tropas se retiran, posponiendo la lucha. 2 horas más tarde, Ikta y su gente se establecen en algún punto de la jungla para descansar y así idear un nuevo plan para el combate del día siguiente. Matthew, completamente exhausto, se queja de la batalla y anhela que Sari simplemente se rinda, permitiéndoles ganar por incomparecencia. Sabiendo lo increíblemente egoísta que puede ser Sari, Ikta le asegura que eso jamás ocurrirá, por lo que modifica su formación y ordena al médico de combate que asista a los heridos. Suya se acerca e intenta explicarle las lagunas en su plan. Sin embargo, Ikta le hace saber que ya tiene todas esas debilidades cubiertas. Suya y sus 2 subordinados saludan a Shamil, quien llega con sus fuerzas y se separan para seguir caminos distintos. En otro lugar, Sari tiene un berrinche con Yatori y Susara, su hermano menor, por permitir que alguien como Ikta atravesara sus defensas con tanta facilidad. Aunque saben que no es su culpa, Yatori y el hermano menor se calman y le preguntan a su líder cuál será su próximo movimiento. Saari deja que sus emociones lo dominen y jura venganza contra Ikta. Ikta, quien ha anticipado sus movimientos, elabora sus planes y comienza la siguiente batalla 1 hora después. Esta vez, Ikta posicionó a su pelotón para bloquear las salidas del norte y evitar que Saari y su gente escaparan del campo de batalla simulado. Esto debería ser suficiente para hacerlos rendirse y perder la pelea, ¿verdad? Bueno, resulta que Sari no estaba listo para simplemente darse por vencido todavía, así que se dirige directamente a la línea enemiga para abrirse paso a la fuerza bruta a través de la línea de Ishta. Cuando llegan allí, Ikta ordena a sus hombres que finjan disparar, para mantener a sus enemigos en vilo, y luego cargar cuando él dé la orden. Mientras Ishta y su gente esperan que Sari haga el primer movimiento, Torway toma posición a varios metros y apunta su rifle de francotirador a la cabeza de su hermano. Cuando el momento es el adecuado, Sari sale a campo abierto y expone su cabeza para decirles a sus soldados que hagan trampa y finjan no estar muertos cuando les disparen pintura. Cuando menos lo espera, Torway le dispara en la cabeza e Ishta da la orden de cargar. Dado que su comandante ha caído, Yatori y Sashura dan la orden de abrirse paso a través de las líneas enemigas. Al final del día, los soldados de Ishta aniquilaron a más de 3/4 partes de los hombres de Sari, incluyendo al propio Sari, para ganar la batalla simulada. Una vez terminada la batalla, los hombres de Ishta lanzan un grito de victoria. Ishta calma a su equipo y regaña a algunos de ellos por desobedecer ciertas órdenes y actuar por su cuenta. Luego procede a darles un discurso sobre el avance humano, la dependencia de la pereza y temas similares. Al final de su discurso, aconseja a sus hombres que lo sigan mientras los lleva a todos a la victoria. Todos comienzan a gritar su nombre mientras lo aclaman como su nuevo comandante. Mientras eso sucede, Ishta se une a sus colegas, Matthew y Torway, para bromear un poco antes de darse cuenta de que Shamla se ha ido. ¿A dónde pudo haber ido?, preguntó Ishta. Resulta que Shamil había sido engañada por los hombres de Hassaf y atraída lejos de su grupo protector para poder ser capturada y asesinada, vengando así la muerte de su general. Momentos antes de que terminara la batalla simulada, Yatori convence al inflexible Sari de rendirse a Ikta, para no arriesgarse a arrastrar su nombre por el fango. Justo en ese instante, una campana alerta a Yatori y a los demás sobre el secuestro de la princesa. Yatori toma prestados algunos hombres de Sari y se dirige hacia el oeste, para rastrear a la princesa. Alcanzan a los hombres de Hassaf y derriban su primera línea con flechas envenenadas. Su líder, el capitán Ison Ho, cuestiona sus métodos y la desafía a enfrentarlos en lugar de esconderse entre los arbustos. En un abrir y cerrar de ojos, Yatori aparece detrás de él y le pone su espada en la garganta. Isan-ho ordena a sus hombres que la ataquen sin importar lo grave de la situación. Afortunadamente, los hombres de Isan no querían verlo muerto, así que mantuvieron su posición.
Poco después, Ihsan suelta a Shamil y decide contarle a Yatori su objetivo al cometer el crimen contra la casa imperial. Aparentemente, Ihsan y sus hombres estaban muy angustiados de que su general, un hombre de valor, perdiera la vida por una razón tan mediocre. Él llama a Shamil inútil y le clava la espada de Yatori en la mano antes de inmovilizarla con toda su fuerza. Yatori, quien lucha por liberarse, es salvada por Torway, quien le dispara al capitán en la cabeza. Yatori aprovecha la situación y derriba rápidamente a todos y cada uno de los miembros de la fuerza de Isun en un solo movimiento fluido. Cuando termina la tarea, revisa a la princesa para ver si está bien, sin darse cuenta de la cantidad de sangre en la que está parada. Ikta aparece unos minutos después e intenta calmar a Yatori. Yatori, que ya estaba asustada por lo mojado y rojo que sentía su cuerpo, suelta su espada y agradece a Ikta por haberla ayudado de nuevo. Ikta mantiene su voz suave y le permite apoyar la cabeza en su pecho. Luego, se agacha para hablar con Ihsan, quien lucha por su vida en ese momento. Ihsan elogia las tácticas de Ikta y le hace saber que son similares a las enseñanzas de su maestro Bada Sankri. Después de su muerte, Ikta se levanta y bromea con la princesa, quien está completamente sonrojada. Shamil termina llorando a gritos, llamando a Ikta un idiota por intentar ser gracioso en una situación tan desafortunada. Después de todo el calvario con Ihsan y sus soldados, Yatori regresa a la escuela militar y entrena bajo un gran árbol. Mientras recuerda el estado en el que se encontraba hace unos momentos, su compañera Shia se preocupó un poco y le preguntó si estaba bien. Yatori sonríe y le hace saber a Shia que siempre estará bien mientras esté cerca de Ishta, ya que él es la única persona que puede calmarla cuando se vuelve demasiado agresiva. Shia mira directamente a los ojos de su compañera y se da cuenta de que Yatori está siendo honesta con ella. Así, en agradecimiento por esforzarse tanto en ser humana, Shia promete ayudar a Yatori en todo lo posible. Esto hace que Yatori detenga su entrenamiento para reflexionar sobre el primer día que conoció a Ikta. Todo comenzó hace varios años cuando Yatori, que aún era una niña, conoció al enérgico, inteligente y problemático Ikta. Ese día, Yatori se reunió con su padre, quien tenía noticias para ella. Aparentemente, Yatori sería enviada al ejército de Bata Sankri para aprender los pormenores de cómo convertirse en una soldado de pleno derecho. Después de hablar con su padre, es enviada para comenzar su entrenamiento con el general y estratega más inteligente de la nación, Bata Sankre, quien también resulta ser el padre biológico de Ichta. Momentos después de establecerse en la nueva región, Yatori se acerca a Bata, quien está ocupado supervisando el ascenso de su hijo al cielo en un dirigible. Ella discute algunas cosas con Bata y le muestra al soldado que lleva dentro. Bata se ríe y se da cuenta de lo dura que debe haber sido la vida para alguien como Yatori, así que la envía a divertirse con su hijo mientras él hace su propio trabajo en paz. Ikta lleva a Yatori a Khan, uno de los científicos en el territorio de Bada. Allí, hablan sobre una mezcla que él estaba haciendo con ingredientes al azar, hasta que Yatori siente curiosidad y le pide una explicación de qué es la ciencia. Khan la lleva a su estudio y le explica todo lo que necesita saber sobre ciencia. Para su sorpresa, Yatori lo entiende todo a la primera y se dispone a comer la mezcla que él hizo. Le gusta tanto la mezcla que pide una segunda ración. Más tarde, Ikta entra en la sesión de entrenamiento de Yatori y casi es degollado por ella. Afortunadamente, se detiene justo antes de hacerlo y entabla una discusión con Ikta. Ikta le pregunta por qué siempre está sola en el bosque, en lugar de intentar mezclarse casualmente con los otros niños. Yatori le dice que no tiene elección, ya que no hay niños cerca de su casa con quienes jugar. Ikta la lleva a un pequeño arbusto cerca de la casa de Khan y le tiende 3 trampas para que caiga en ellas. Inicialmente, Khan ve a través de los 2 primeros agujeros, pero luego cae en el tercer agujero y pierde ante Ikta. A continuación, Ikta lleva a Yatori a la cocina de una anciana para robar algunas frutas. Yatori decide encargarse de esto y lo hace con gracia mientras roba una gran cantidad de fruta de la cocina de la desprevenida mujer. Ikta elogia su arduo trabajo y lleva el botín de sus hazañas a casa para que su madre prepare la cena. Al llegar a casa, Yatori se presenta a Yuka, la madre de Ikta, quien la invita cálidamente a su casa. Poco después, Bata regresa a casa y encuentra a su hijo jugando al ajedrez. Minutos más tarde, Yuka sirve el almuerzo y todos se sientan a comer. Durante el almuerzo, Yatori se sorprende de lo libre que es Ikta con su padre y desea poder ser así con el suyo. Sin embargo, Yuka interrumpe su concentración y le pide que la acompañe a preparar algunos bocadillos para la anciana después del almuerzo. Yatori accede y continúa comiendo su comida. Más tarde esa noche, Ikta y Yatori van a pescar y atrapan un gran pez para la cena. De camino a casa, el dúo habla sobre guerras y combates. Incluso durante su baño más tarde, Ikta y Yatori siguen discutiendo sobre guerras y disputas familiares. Al día siguiente, Ikta y Yatori son llevados a un cobertizo en medio del bosque para un estudio geográfico. Al llegar allí, su séquito recuerda de repente una herramienta importante que olvidó en su asentamiento, así que se levanta y regresa allí con su compañero, dejando a Ikta y Yatori a la intemperie en el bosque. Ikta se deleita con su libertad y sale a buscar leña. Sin embargo, es atacado por una manada de lobos, y habría sido devorado si no fuera por Yatori, quien lo arrastró de vuelta al cobertizo y cerró la puerta con llave. Después de evaluar lo grave de su situación, Ikta y la guerrera Yatori descubren las armas a su disposición, y también cuánto tiempo tienen hasta que su séquito regrese a ellos. Elaboran un plan y esperan hasta el anochecer antes de atacar a los lobos. Cuando oscurece lo suficiente, abren estratégicamente algunos puntos en el cobertizo y atraen a unos 3 lobos para poder herirlos y, con suerte, hacer que abandonen la persecución.
Lamentablemente para los niños, su plan no funciona, ya que los lobos estaban súper hambrientos por la sequía. Ikta y Yatori se sientan dentro para cenar antes de continuar su guerra contra los lobos. Unos minutos más tarde aparece la siguiente ola de lobos, y esta vez vienen con su líder. Ikta y Yatori se esconden dentro de una trampilla y tratan de herir a tantos lobos como pueden, pero pronto, los lobos descubren su plan y los atacan a todos. Cuando llega el momento, Yatori le dice a Ikta que se salve y que la deje ser devorada por los lobos. Que uno de ellos muera es mucho mejor que dos. Ikta se irrita mucho con su forma de pensar y le hace saber que está allí para ella. Van a trabajar juntos y derribarán a los lobos en poco tiempo. Yatori le da una oportunidad a trabajar juntos y enciende un fuego dentro del cobertizo para que los lobos se vean obligados a salir corriendo por la salida. Este plan funciona durante unos minutos hasta que algunos de los lobos escapan y los acorralan. Yatori elimina a uno de ellos, pero luego los dos últimos lobos que quedan los inmovilizan espalda contra espalda para devorarlos. Justo en ese momento, aparece otro lobo más pequeño y llama a sus dos guerreros restantes de vuelta a la manada. Así, Ikta y Yatori se salvan de una muerte segura. A la mañana siguiente, Ikta desayuna con Yatori y le hace saber que nunca olvide lo bien que trabajan juntos. Después de ese arco de sus vidas, Ikta desapareció y su padre fue encarcelado. Yatori tuvo que vivir unos años más sin su mejor amigo. Sin embargo, un día, Ikta regresó a ella hecho un hombre, listo para protegerla contra los peligros reales del mundo. En la actualidad, Matthew desafía a Haro a una partida de ajedrez con grandes esperanzas de ganar esta vez. Por suerte para él, realmente le gana a Haro en su propio juego. Cuando terminan, Haro aplaude sus esfuerzos y le dice que pronto vencerá a Ikta y Yatori en su propio juego. Matthew se pone un poco triste y le dice que eso nunca sucederá, ya que sabe que esos dos están muy por delante de él. Esto no significa que Matthew se rinda. Sin embargo, en lugar de tirar la toalla y tomar el camino del cobarde, Matthew decide levantarse y estudiar estrategias de batalla para poder ser mejor que sus rivales. Más tarde esa noche, Torway visita el campo de tiro para continuar practicando su puntería. Mientras lo hace, recuerda el disparo anterior que hizo a Isen para salvar a Yatori, y se felicita por haber dado un paso tan audaz para evitar que el capitán oprimido eliminara a un miembro central de su equipo. Además de eso, está más feliz de haber reconocido finalmente las mejores distancias para disparar a su objetivo. Al día siguiente, Haro encuentra a Ikta durmiendo cerca de un árbol mientras lee un texto particular que contiene información sobre una caja fuerte conocida como la caja de Anirai. Haro se interesa un poco en escuchar lo que Ikta tenía que decir, así que le hace algunas preguntas sobre sus orígenes, e Ikta le habla sobre su padre, Bata Sankre, antes de levantarse para reunirse con los demás. Ikta encuentra a Matthew y Torwe, quejándose de su inminente viaje a la región del norte para revisar a los Synax. Él interrumpe y discute algunas de sus aventuras cuando estuvo allí de visita. Según él, las mujeres Synax suelen ser voluptuosas y agradables a la vista. Matthew y Torway están, en muchos sentidos, disgustados por lo indecente que Ikta puede volverse cuando no está pensando en estrategias de guerra. En un momento las chicas pasan y se detienen para saludar a los chicos. Como era de esperar, Ikta suelta la lengua y dice algunas cosas despectivas sobre la vestimenta de Haro. Yatori le da una patada en la entrepierna y lo obliga a disculparse con Haro por insultarla. Luego, Shamil habla sobre el viaje de 6 meses al norte para ocupar algunos puestos de servicio allí. Le pregunta a Yatori si está de acuerdo con una tarea tan degradante. Yatori solo sonríe y le dice que está bien con cualquier cosa que la exponga a una batalla real. A continuación, Kana, una de las candidatas a oficial que actualmente sirve en las montañas del norte, recibe noticias de la llegada de los nuevos candidatos a oficial del fuerte. Al llegar a las puertas del fuerte de la guarnición del norte, Ikta y su gente esperan para escuchar un aburrido discurso pronunciado por el teniente general Safita, señor del fuerte. Cuando termina, celebra un banquete en honor a los nuevos oficiales y brinda por una relación duradera con ellos. En medio de todas las celebraciones, el ayudante del señor del fuerte, el mayor Tauk, llama la atención de todos en la sala para difundir información sobre lo que todos harán en ese momento. Mientras discute todo lo que harán, Ikta y sus hombres hablan sobre la extraña expresión en el rostro de Tauk. Luego, todos se disponen a disfrutar del resto de su velada una vez que él termina su discurso. Ikta se queda en algún rincón para observar todo el salón. Mientras lo hace, el primer teniente Senpasa Saluf se le acerca y discute algunas cosas con él después de las presentaciones necesarias. Según lo que ha oído sobre Ishta, Senpa sabe que es un tipo peculiar y le pregunta por qué es así. Ishta habla de lo poco que piensa de las fiestas y celebraciones. Luego ve a Torwe, el chico guapo que atrae a todas las damas y lo maldice por tener tanta suerte. Justo en ese momento, el comandante de pelotón Dinkun sube al escenario y llama a Yatori Ixem del clan Ixem para que venga a luchar contra él en un duelo simulado. Yatori da un paso al frente y Dinkun le lanza una espada de duelo. Yatori, por respeto, tira una de las espadas y elige luchar contra Dinkun de forma justa. Apenas unos minutos después de que comienza la pelea, Yatori vence al general frente a todos. Dinkun aprecia el valor de Yatori y le da la mano como camarada de armas. Shamil se queda asombrada de lo increíble que es el poder de Yatori. Ikta le hace saber que Yatori estaba haciendo todo esto solo para asegurar la paz y el orden en el imperio. Horas más tarde, Senpa, Ikta y los demás parten hacia las montañas para buscar comida y mantener a raya a la gente de la montaña Sinak.
En su camino hacia allí, Senpa les hace saber a Yatori y a su equipo lo afortunados que son de estar allí en el mejor momento posible. Cuando se le pregunta por qué, les dice que las cosas no han sido tan buenas con la gente de la montaña desde la caída de la guarnición oriental. Ahora que las cosas están un poco normales, necesitan subir a la gente de la montaña y mostrarles sus fuerzas para que no piensen en intentar rebelarse contra ellos. En otras palabras, se podría concluir que estas personas montañesas estaban siendo obligadas a trabajar para el imperio y a darles suministros con poca o ninguna paga. Senpa se preocupa un poco y pregunta por Ichta. Suya, sin embargo, le responde con un mensaje del propio Ichta, informándole de su decisión de ingresar en el cuartel de detención por violar las regulaciones militares y actuar como un criminal. En este punto ya no había nada que Senpa pudiera hacer. De vuelta en el fuerte, se ve a uno de los primeros Luis confiscando los libros de Kana, ya que cree que son algo innecesario en el fuerte. Ichta aparece en el momento justo y le reprocha al general su tontería. Aparentemente el general quería vender los libros al mejor postor, y no iba a arrepentirse de hacerlo. El teniente intenta defenderse, pero de nuevo, Ichta solo está echando más leña al fuego. Al final, deja caer el libro más importante para Kana, e intenta empujar a Ichta contra una pared. Ichta lo atrae a una guarida de arañas, y deja que caiga sobre la camisa de Liu Ting cuando golpea la pared. El teniente huye de la irritación, y deja a Ichta con la linda Kana. Ichta le hace uno de sus trucos a Kana y la encanta para que le cuente algunas cosas más sobre sus estudios. Poco después, Senpa llega y lo arrastra de vuelta. Ichta intenta discutir un poco con Senpa, pero su castigo ya está establecido. Senpa lleva a Ichta a las mazmorras y lo encarcela. Sin embargo, antes de entrar en su celda, Ichta siente algo y corre hacia una de las celdas. Allí encuentra algo tan absurdo que preferiría no mostrar. En ese momento, algunos rebeldes de Zenak se reúnen para luchar contra la guarnición del norte por secuestrar a sus espíritus sin razón aparente. Unos días después, Dinkun encuentra a Yatori y a su gente en el comedor, desayunando. Intenta desafiar a Torway a una pelea, pero de nuevo, Shamil interviene y evita que Dinkun se burle de sus soldados delante de ella. Al escuchar esto, Dinkun inclina la cabeza y se disculpa enormemente por faltarle el respeto a la princesa delante de su gente. Cuando termina, se marcha después de prometerle a Torway que volvería para la segunda ronda. Ichta aparece un poco más tarde, pareciendo un cadáver andante, y les ruega a sus colegas que le sirvan un poco de agua. Por suerte para él, sus colegas lo hacen antes de hacer preguntas. En cuestión de minutos, Ichta vuelve a la normalidad y se encuentra descansando en el regazo de la princesa. Yatori le ordena que se levante del regazo y le da un pequeño bocadillo para que coma. Poco después, Yatori y su gente se dirigen a las montañas para obtener suministros de la gente de la montaña Sinak. En su camino, Yatori y el mayor Tuak discuten un poco sobre guerras y paz. Finalmente, llegan a la capital de la gente de la montaña y atracan allí mientras su carruaje se llena con las cosas que necesitan. Mientras eso sucede, Ichta se reúne con Kana y charla un poco con ella. Más tarde, se dirige a una tienda y le pide amablemente a la anciana que les dé algo de beber. Después de conseguir sus bebidas, Ichta y Kana continúan adentrándose en la ciudad, discutiendo el delirante papel del mayor Touk en la defensa del fuerte oriental. De su conversación con Kana, Ichta se da cuenta de que el señor del fuerte, Safita, era un Dundee, quien dejaba todo el trabajo administrativo al pobre mayor Toque. Luego Kana le cuenta a Ichta sobre las extrañas acciones de Safita, y le explica que, a veces, secuestra a los espíritus del pueblo Senek, solo para intimidarlos y así afirmar su dominio sobre su raza. Al escuchar esto, Ichta de repente recuerda lo que vio en las mazmorras hace unos días. Aparentemente Safita había instruido a Senpa y a los soldados para que capturaran a todos los espíritus que residían en la morada Senak en ese momento. En aquel entonces, Ichta había notado a los espíritus de tipo fuego y viento habitando en grandes cantidades en las mazmorras, y le había advertido a Senpa en ese momento que el teniente general parecía estar provocando al pueblo Sinak a una guerra. Justo en ese momento, Kana lo devuelve a la realidad y le habla sobre las formas inusuales de las enseñanzas del pueblo de Sinak. Aparentemente los Sinaks nunca promovieron a la deidad Alduraman en sus doctrinas, y a Kana le pareció muy extraño y todo eso. Mientras tanto, el mayor Tuk, sus hombres y Yatori realizan una visita oficial al palacio del pueblo Sinak para una reunión. Yatori se separa de ellos para hacer lo suyo, dejando a Touk y a sus oficiales entrar al edificio. Al entrar encuentran todo el palacio en un silencio sepulcral, lo cual es un tanto inusual. Touk avanza hacia su lugar de reunión y encuentra a su persona de interés muerta por una herida de arma blanca. Mientras tanto, Kana e Ichta continúan sus discusiones sobre la región de Aldera y los espíritus. Después de decirle algunas cosas a Ichta, él la abraza y la felicita por romper con las horribles creencias de la religión Aldera Min. Hace girar a Kana mientras la elogia por finalmente ver la verdad detrás de la fachada. Kana, quien al principio está confundida, finalmente sonríe, solo para detener su sonrisa cuando escuchan un disparo repentino a la distancia. Momentos después de oír el disparo del palacio Sinak, Yatori corre hacia allí y elimina a algunas de las fuerzas enemigas antes de dejar que el resto escape. Ichta y Kana se apresuran hacia el palacio para investigar la escena del crimen.
Revisan cuidadosamente la sala de conferencias hasta que encuentran las vestimentas azules de peregrinación Aldrin, las cuales son bastante inusuales para que las use el pueblo Sinak. Mientras discuten, Yatori reúne a sus hombres y persigue al pueblo Sinak. Sin embargo, localiza su emboscada más adelante y rápidamente ordena a sus hombres que se detengan. Después de hacer un alto total, Yatori le pregunta a la líder rebelde por qué está atacando a sus camaradas. La líder Sinak le explica a Yatori todo el crimen de la guarnición oriental. Yatori le pregunta sobre las demandas que todos quieren del ejército para que las cosas puedan volver a ser como eran originalmente. Sin embargo, los rebeldes Sinak, que ya estaban hartos y cansados de ser tratados como perros en sus propias tierras, declararon la guerra a la guarnición oriental. Al caer la tarde, Safita recibe las desgarradoras noticias, pero en lugar de informar esto al imperio en su totalidad, Safita decide librar una pequeña guerra y, con suerte, someter a los rebeldes antes de que el imperio se entere. Además, si todo el asunto le explota en la cara, entonces pueden hacerse las víctimas y buscar más refuerzos del imperio. Poco después, la noticia de la Guerra Santa circula por el fuerte de la guarnición oriental, y todos, excepto Dinkun, la apoyan. Mientras bebe en el comedor, Dinkun se levanta y le dice por qué librar una guerra no es la mejor opción disponible para ellos. Mientras tanto, Ishtar relata el verdadero significado de la guerra para la mentalidad Sinak. Para ellos, la guerra significa la supervivencia del más apto, y no se detendrían ante nada para recuperar su libertad. Yatori siente un poco de curiosidad y le pregunta a Ishtar por qué podrían estar tan provocados para luchar contra la guarnición. Ishtar permanece ambiguo y le dice que alguien debe estar dándoles excusas para librar las guerras. Más tarde esa noche, todos son informados de la expedición punitiva que la guarnición oriental lanzará contra el pueblo Sinak al día siguiente. Cuando llega el día siguiente, Shamil instruye a todos sus caballeros imperiales para que se aseguren de que todos regresen con vida. Después de darle una señal de aprobación, todos se disponen a observar el fuerte y discutir la estrategia antes de que comience la verdadera guerra. Cuando llega el momento, Ikta y su gente son informados sobre la primera batalla que deben librar. Después de la sesión informativa, Ikta lleva a Torbey a una habitación secreta y le muestra los nuevos rifles de aire a los que deben acostumbrarse en poco tiempo. Más tarde, el fuerte comienza la guerra contra el pueblo Sinak, con Ikta y Yatori a cargo de sus respectivos pelotones. Al día siguiente de la guerra, Ikta y su gente continuaron avanzando hacia la cima de la montaña. En el camino, Ikta se queja con Suya sobre la mala toma de decisiones de los superiores. A pesar del frío glacial en las montañas, Safita aún marchó a sus hombres a ciegas para luchar contra el pueblo Sinak, que ya estaba acostumbrado a las montañas. De todos modos, Ikta y su gente se reúnen con el resto del ejército en la montaña. Allí, Ikta se da cuenta de las terribles condiciones que los soldados tuvieron que soportar en nombre de esperar el momento adecuado para atacar. Revisa un poco el campamento y encuentra a varios soldados enfermos siendo llevados a la enfermería para recibir tratamiento. Mientras tanto, Safita se sienta en su sala de guerra quejándose de lo lento que ha sido su asalto en los últimos días. Él piensa que los Xenocans son un montón de monos de guerra que necesitan ser eliminados rápidamente. Tan pronto como reciben noticias de Safita, el primer teniente en el campamento de avanzada informa a Ikta y a su gente sobre las cosas que deben hacer antes de que comience la próxima ola. Ikta y su gente, después de recibir el memorándum, salen del campamento para continuar viajando montaña arriba en busca de más suministros médicos. Después de caminar y quejarse durante horas, finalmente llegan a un fuerte abandonado a pocos metros de distancia. El comandante instruye a Ikta y a sus hombres para que establezcan un campamento en el fuerte abandonado durante unos días, para que puedan recuperarse y continuar su viaje. Esa noche, Ikta encuentra a Harrow haciendo su trabajo médico. Él llama su atención y entabla algunas discusiones con ella sobre el estado de los soldados en su campamento. Harrow sugiere tímidamente que escriban una propuesta a los oficiales al mando para que su nueva enfermería esté situada en un lugar más cercano al nivel del suelo para acelerar su recuperación. Ikta razona con sus sugerencias y pasa a hablar de otras cosas. Antes de que hable extensamente, la campana de advertencia señala un ataque enemigo y llama la atención de cada soldado en el campamento. En cuestión de minutos, todos se reúnen e inmediatamente hacen planes para someter los ataques enemigos entrantes. Ikta y Yatori, después de repartir órdenes a sus pelotones, caminan un poco hacia adelante y encuentran a varios de sus hombres huyendo mientras son perseguidos por detrás. Todos los líderes de pelotón inmediatamente hacen que sus fuerzas ocupen sus puestos. Momentos antes de que comience la batalla, Matthew llama a Ikta y le pide algunos consejos sobre cómo mantener la calma y ser valiente durante una batalla tan terrible como la que se avecina. Ikta lo guía con calma para superar sus miedos y, aparentemente, funciona. Cuando ven la línea enemiga, Ikta y su gente inicialmente ciegan a las fuerzas enemigas con las luces de haz de sus compañeros, y luego usan la ceguera temporal a su favor para atacar a los enemigos. La batalla dura solo unos minutos, y el bando de Ikta obtiene una victoria impecable después de eliminar a todos sus adversarios. Después de la batalla, Ikta regresa a un lugar apartado para conversar con su nueva llama, Kana. Juntos, el dúo habla y bromea sobre el repentino amor de Kana por los libros después de que su esposo muriera unos meses después de casarse. Ella también habla de un maestro con quien solía entrenar antes de entrar en el ejército. Justo en ese momento, la campana suena de nuevo, y esta vez se dan cuenta de que han sido engañados. Aparentemente, el enemigo dejó la fortaleza vacía cuando llegaron, solo para que se sintieran muy cómodos y así poder atacarlos. Antes de que el ataque se vuelva demasiado grave, Ikta y sus hombres huyen de la fortaleza para luchar otro día. Al día siguiente, Nahiru, uno de los oficiales al mando, se queja y culpa a Ikta por retirarse al ver fuego enemigo.
Se suponía que debía resistir, luchar y morir a la manera de un guerrero. Ishta se burla del cobarde intento del teniente de ocultar su propio miedo. En lugar de desenmascarar sus tonterías, Ishta decide hacer una apuesta con él. Si puede retomar el fuerte del enemigo en una hora usando sus propias fuerzas selectas, entonces Nahiru tendrá que dejarlos en paz. Le parece bastante justo al cobarde teniente, así que le da la orden a Ishta. A continuación, Ishta reconoce todo el fuerte y hace que sus francotiradores se coloquen a varios metros de distancia del fuerte. Mientras Matthew se queja de la imposibilidad de las misiones, dadas las artillerías a su disposición, Matthew no se equivoca al protestar los planes de Ishta. Ishta espera el momento adecuado para atacar. Cuando llega, marcha a su ejército hacia las puertas del fuerte y espera la señal de Torway. Justo en ese momento, Torway y otros 2 artilleros apuntan sus nuevos y mejorados rifles de aire, con un alcance impresionante, al enemigo y disparan a cada uno de los enemigos en los cañones del fuerte. Cuando todos están caídos, Ishta y sus hombres cargan y retoman la fortaleza de ellos, todo dentro de la hora. Después de la batalla, Ishta y sus amigos toman un pequeño tiempo de descanso en algún lugar de las ruinas, e Ishta discute algunos detalles sobre la nueva artillería que adquirieron. En medio de su discusión, Haro se apresura a informarles de las terribles noticias. Aparentemente, uno de los soldados del fuerte de Kana acaba de llegar al suyo para contarles que su fuerte estaba siendo atacado a pocos metros delante del fuerte. Después de escuchar todo lo que tenía que decir, Ishta ordena a sus hombres que mantengan en secreto el encuentro con el soldado, para que puedan intentar resolverlo rápidamente antes de que todo se complique. Ishta luego lleva a sus hombres hacia la cima de la montaña y se detiene a mitad de camino para que sus hombres descansen durante unos 2 días. Esto les permitiría descansar y acostumbrarse al aire de la montaña. Aunque sus subordinados protestan por esto, Ishta les hace entender su punto de vista. En otro lugar se ve a Kana corriendo de forma caótica para atender a su gente que estaba cayendo muerta como moscas debido al duro clima de montaña. Ishta y su pelotón descansan durante 2 días y continúan moviéndose poco después. Sin embargo, cuando llegan al fuerte, solo encuentran cientos de cuerpos esparcidos por todo el fuerte. Ishta y su grupo caminan por la muralla del fuerte para revisar los cuerpos. Desafortunadamente para Ishta, se topó con el cuerpo de Kana, su nueva llama. Reconoce su cuerpo entre los demás y le desea un viaje seguro al más allá. Ishta mantiene sus emociones ocultas y sigue adelante para reunirse con Senpa y sus fuerzas en el campamento de la cordillera de Alifatra, situado a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Al llegar allí, Senpa, quien está impactado al ver a Ishta y a su gente, los reprende por arriesgar sus vidas y venir a la cima de las montañas para unirse a ellos. Ishta y su gente lo sientan y le explican la situación. Al final, el capitán Senpa comprende su situación y los pone al día sobre el estado de la guerra. Abre el mapa de todo el terreno y explica dónde están situados sus pelotones para un ataque sorpresa. Ishta nota un defecto en el plan y se lo hace saber a Senpa. Finalmente, Senpa le dice que no se preocupe por ello y que simplemente los deje avanzar desde ese lugar. Para hacer eso, asigna a Ishta para que sea el jefe de una compañía de los 5 pelotones. Su primera misión es llegar al lugar del pueblo Sinak y prender fuego a sus casas después de evacuarlos a todos. Ishta se pone manos a la obra y se asegura de evacuar hasta el último de los Zenokins antes de hacerlo. Mientras los escolta a otra aldea en lo profundo de las montañas, Ishta discute la lógica detrás de su estrategia con Suya. Se asegura de explicarle los planes del capitán para que ella entienda la esencia. Cuando llegan al nuevo campamento, un niño de los evacuados sale corriendo de la multitud y muerde la ropa de Ishta para vengar a su aldea. Ishta se irrita un poco y le da un golpecito en la nariz al niño, lo que le provoca una hemorragia nasal. Mientras el pequeño grita, Dinkin aparece y golpea a Ishta por causar daño a un niño tan inocente y valiente. Se agacha y le da al niño una servilleta para que se limpie, mientras él también se golpea a sí mismo para castigarse por tener que luchar contra ellos. Después de consolar al niño, se acerca a Ishta, quien apenas estaba recuperando el equilibrio, y le pide sus comentarios sobre el asunto. Ishta le agradece el regaño y se marcha. Suya lo sigue y se queja de la negligencia de Ishta. Ella piensa que tratar a los aldeanos con cuidado y preocupación es malo para el ejército, ya que inicialmente fueron enviados a matarlos. Ishta la calma y le hace saber que está totalmente de acuerdo con el castigo, ya que se excedió con el niño. Momentos después de regresar a su base, cada soldado en el fuerte se reunió para escuchar el discurso de Safita sobre su próximo movimiento de guerra, que comenzaría al día siguiente. Cuando terminan, Ishta y los demás se acomodan en la cafetería improvisada. Allí, Ishta habla sobre la gran cantidad de hombres que han perdido solo por enfermedad, lo que se estima que es más de la mitad de los 18.000 hombres presentes inicialmente. Las chicas se disculpan para tomar su último baño antes de su batalla al día siguiente. Al día siguiente, Senpa lidera a sus fuerzas a través de los estrechos senderos al lado de la montaña para llegar al campamento enemigo. En su camino, Torway se queja a Senpa sobre su elección del campo de batalla, haciéndole saber lo difícil que será colocar morteros contra el enemigo. Poco después, Ishta aparece por detrás y le explica su propia estrategia a Senpa, que consiste en que saquen sus escudos y se protejan mientras marchan hacia su campo de batalla. Finalmente, todos siguen el plan y continúan marchando a pie con valor. Pocos sabían que el infame escuadrón fantasma, Karla Karm, reside y opera desde cuevas sobre ellos. Reciben la señal de su gente sobre los movimientos del enemigo y se preparan para atacar a las fuerzas de Senpa en silencio. En solo unos minutos más, el pueblo Sinak ataca a las fuerzas de Ishta disparando flechas hacia ellos. Casi de inmediato, aparecen enemigos por todos lados para atacar a Ishta y a su gente.
Dinkun salva a Ishta y a Harrow de una muerte inminente y los levanta para luchar otro día. Ikta menciona algunas palabras motivadoras y continúa luchando contra el enemigo. Poco después, el jefe de la tribu Sinak, Nanakudaru, aparece y desafía a Yatori a un 1 contra 1 con libertad para usar sus espíritus en la lucha. Después de presentarse y decirse algunas cosas despectivas, Nanaku carga contra Yatori de una manera extraña, como una hoja danzante. Yatori se ve obligada a defender los ataques y aprender los movimientos de Nanaku. En ese momento, Karla Karm llega al campo de batalla y derriba a algunos de los hombres de Ichta. Mientras tanto, Yatori, después de aprender todos los movimientos de Nanaku, finalmente la somete y apuñala a su espíritu, Hisha, que está ubicado en su espalda. Hisha se sacrifica por la causa y salva a su compañera a cambio. En ese instante, Yatori encuentra a Daneken apuñalado por uno de los Karla Karm. Ella se abalanza sobre los soldados y lo ahuyenta. Más tarde esa noche, Dankun fallece a causa de las heridas de arma blanca después de dejar un mensaje conmovedor a Yatori y a los demás. Esa noche, Nanako regresa a su aldea solo para encontrarla en llamas. 9 años atrás, durante el periodo festivo del pueblo Senakin, la joven Nanaku se escabulle a la habitación de Ikta para tomarlo desprevenido y estar con él a solas. Al llegar allí, le pide a Ishta que duerma con ella y cumpla su papel como su futuro esposo. Afortunadamente, no pasó nada entre ellos, ya que aún eran niños. De vuelta en el presente, Nanako corre hacia una tienda abierta y encuentra a unos 5 soldados enemigos allí. Encuentra 2 cuerpos de su gente en el suelo y enloquece en un ataque de ira. Se abalanza sobre los hombres y elimina a unos 2 de ellos antes de ser capturada y apartada para su placer más tarde. Mientras tanto, Ikta y sus camaradas, que recién llegaban a la aldea a la que previamente prendieron fuego, se apresuran rápidamente hacia el mismo campamento que Nanaku atacó antes. Llegaron justo a tiempo antes de que los 3 hombres abusaran de la pobre chica. Ikta se enfurece muchísimo y los derriba a todos antes de salvar a su amiga de la infancia. Al día siguiente, Ikta y su gente se reúnen para tomar el botín de la batalla. Ahora que el campamento enemigo está desolado y libre de guerreros, finalmente pueden descansar y regresar a casa para terminar la batalla. Antes de hacer eso, sin embargo, Ikta les habla sobre los Karla Karm y su participación con el escuadrón Kyokin. Aparentemente, Ichta sospecha que el ejército Kyokin tuvo algo que ver con todo el ataque Senakin, ya que siente que estaban demasiado coordinados para un grupo de gente de la montaña. Poco después, Safita aparece farfullando tonterías de su boca, como era de esperar. Antes de que diga demasiado, alguien del equipo de inspección de Aldera aparece para investigar una cierta acusación contra la guarnición del norte. Por lo que parece, alguien informó sobre el hábito inmoral de Safita de ser cruel con los espíritus duendes. Después de varias acusaciones de esa misma ubicación, los caballeros de la religión Alderanin vinieron a ver por sí mismos. El inspector revisa las ruinas y encuentra docenas de espíritus muertos esparcidos por las ruinas. Inmediatamente obtiene la información que necesita y regresa con su gente. Asustado, Safita ordena a sus hombres que vayan tras el inspector y los eliminen a todos antes de que lleguen a él. Senpa reúne a un puñado de hombres y cabalga en dirección al inspector. Se detienen en algún lugar del camino y encuentran a miles de caballeros sagrados marchando montaña arriba hacia su ubicación. Ikta inmediatamente se da cuenta del juego sucio aquí y asume que la República Kyoka estaba manipulando a Senak y a los sacerdotes de Aldera para atacar al imperio. Aunque sus tácticas son un poco astutas, Ikta aprecia los esfuerzos de la mente brillante que ideó este plan para matar 2 pájaros de un tiro. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Safedón convoca una reunión y ordena a sus hombres que preparen un batallón para atacar a los caballeros de frente. Sin embargo, Senpa decide intentar una ruta diferente para retirarse a las retaguardias y tratar de retrasar la línea enemiga hasta que algo milagroso suceda. A los generales parece gustarles su plan, así que le dan la palabra para explicarlo todo. Yatori toma la palabra y explica todo el plan a los generales presentes, prometiéndoles usar a los 600 hombres a su disposición para derribar al ejército de 12.000 hombres. Además de eso, Ichta jura ayudar a convencer a Sinak para que los ayude con su misión. Safita está un poco sorprendido por esto, pero de nuevo, permite a sus hombres hacer lo suyo. Más tarde esa noche, Ikta toma a Nanako, a quien rescató previamente, y la lleva a su campamento separado para una breve discusión. Inicialmente, Nanako frunce el ceño a Ikta por tener la audacia de volver para burlarse de ellos, los perdedores de la guerra, solo para patrocinarlos y usarlos en su próxima guerra contra el ejército sagrado. Ikta, quien conoce el alcance del daño que han causado al pueblo Senokin, se excede en su disculpa y se corta el dedo meñique 3 veces solo para mostrarle a Nanoku lo serio que es con su disculpa. Después de obtener toda su atención, le habla sobre los caballeros sagrados y su relación con la República Kyoka, antes de recordarle sus días de infancia y revelarle su verdadera identidad a Nanaku. Nanaku, cuyo corazón ya había sido conquistado, finalmente renuncia a las bajas que la guerra había causado a su gente y opta por ayudar al imperio a luchar contra los caballeros sagrados. Después de las negociaciones, Ichta vuelve a llamar a la jefa del pueblo Sinak, Nana, como en los viejos tiempos, deja a la desconcertada Nanako en la tienda y regresa a su campamento después de darle a su dedo el tratamiento de primeros auxilios que necesita. En su camino de regreso a casa con Yatori, Ichta discute las razones por las que necesitaba ser él quien manejara la negociación. Finalmente, se une a los demás y a Senpa,
quien les informa sobre sus ascensos a primeros y segundos tenientes, y cosas por el estilo. Felicita a Yatori e Ishita por haber llegado hasta la cima como primeros tenientes, y les comunica a los demás su intención de enviarlos de vuelta a la retaguardia para esperar nuevas órdenes. Matthew se molesta un poco por la naturaleza despectiva de su decisión, y confronta a Ishita por pensar tan mal de ellos. Él desea fervientemente luchar en el frente de batalla, y haría absolutamente todo lo que esté a su alcance para proteger a Ishita y a sus demás compañeros. Ishita percibe la determinación en su voz, y finalmente les permite luchar a todos juntos. 2 días después, todos empiezan a colocar las trampas y los elementos necesarios, siguiendo los planes de Ishita. Cuando el general del ejército de los caballeros sagrados ve el fuego quemando el bosque que los conecta con sus enemigos, se ríe a carcajadas y llama a su propio estratega para que le dé la mejor contramedida a sus insignificantes tácticas. Segundos después, el estratega apareció para evaluar la situación. Mientras tanto, Ishita visita la enfermería para que le curen su dedo meñique. Allí, tiene un tete a tete con Haru sobre las pesadas cargas que se ha visto obligado a soportar durante sus hazañas junto a ellos, en la montaña. Poco después, Yatori aparece e invita a Ishita a las líneas del frente. Allí, conversan sobre el misterioso estratega que trabaja para el ejército de Kyoka, y mencionan lo implacable que es en su búsqueda de nuevas estrategias que realmente funcionen. Mientras esperan que los caballeros hagan su primer movimiento, Jin, el mejor estratega de todo Kyoka, quien además está a la par con la fuerza de Ishita, es visto garabateando diversas palabras y anotaciones en montones de papeles a su alrededor. Jin, uno de los lueras de Kyoka, aparece y le pide que se calme un poco para que no se agote demasiado. Sin embargo, Jin solo estaba interesado en el genio que estaba detrás del plan de quemar el bosque y dar a los soldados del imperio el tiempo suficiente para escapar antes de que fueran atacados. Por la forma en que se concibió el plan, él sabe que el estratega del lado del imperio, es decir, Ishita, debe ser realmente muy bueno. Se detiene a pensar en Safita logrando tal hazaña, pero, de nuevo, incluso la persona más tonta de Kyoka sabe que es física y mentalmente imposible para alguien como Safita llevar a cabo una tarea tan inalcanzable. Entonces, ¿quién podría ser? Para evitar que su jefe pensara demasiado, Jin sugiere que sea una coincidencia, ya que no es tan imposible que cosas de esa naturaleza ocurran de vez en cuando. Sin embargo, Jan sabe que esto es pura ingeniosidad en acción, por lo que se queda un poco maravillado mientras empieza a reflexionar sobre quién es esa persona. Mientras tanto, Shamil, durmiendo cómodamente en el nivel de la superficie, tiene una pesadilla sobre Ishita despertando, solo para encontrar su habitación tan silenciosa como un cementerio. Segundos después, uno de los guardias aparece para darle la desgarradora noticia sobre la campaña que el ejército sagrado de Aldera está llevando a cabo contra el imperio. Al día siguiente, Ishita convoca a sus amigos y a Senpa para celebrar una reunión de guerra. Aunque las probabilidades están en su contra, aún así logran encontrar una manera, especialmente ahora que no hay forma de que el ejército sagrado los ataque directamente. Sin embargo, existe un estrecho sendero por el que el ejército sagrado puede pasar para llegar a la retaguardia de su ejército. Ishita planea retrasar al enemigo el tiempo suficiente para que formen una emboscada en ese paso angosto, de modo que cuando finalmente tengan que cruzar, Ishita y su gente puedan estar listos para abalanzarse sobre ellos. Sus planes realmente funcionan, ya que Jin aconseja al comandante del ejército sagrado que espere un poco antes de pasar. Cuando se le pregunta por qué, el comandante les dice que quiere averiguar quién es la persona brillante detrás del ejército del imperio. Mientras tanto, Ishita hace que sus hombres levanten barricadas para evitar que el ejército de Aldera avance demasiado. Ishita tiene la intención de contenerlos durante 8 días, lo cual suele ser tiempo suficiente para que toda la flota escape del ataque. Horas después de que se levantaran las barricadas, el ejército de Aldrin nota que los fuegos disminuyen y se prepara para un asalto nocturno. Mientras tanto, Ishita, Senpa y los demás hombres esperan pacientemente cerca de sus barricadas a que el enemigo se acerque a ellos. Ishita encuentra a Senpa preocupado por Carla Karm, y le aconseja que no piense demasiado en fantasmas y cosas por el estilo. Senpa se rasca la cabeza y le agradece a Ishita por la ayuda. Esa noche, Ishita y su gente esperaron cerca de sus barricadas a que el enemigo llegara. Mientras tanto, las voces en la cabeza de Ishita comienzan a desanimarlo de hacer más planes. Ishita silencia las palabras en su mente y decide concentrarse más en la batalla que tiene delante. Segundos después, la primera línea del ejército de Alderaan avanzó, y todos abrieron fuego contra ellos. Después de derribarlos a todos, Ishita y su enemigo se dan cuenta de que esos hombres estaban allí para bloquear la trayectoria de sus cañones en preparación para una segunda oleada. Yatori se niega a dejarlos ganar, ya que aumenta la trayectoria del cañón y lucha de frente contra el ejército sagrado. Nanaku también se une a ellos y termina matando a algunos. Yatori, sin embargo, se detiene a mitad de camino y se da cuenta de que los enemigos restantes han huido. Poco tiempo después, la segunda oleada llega con rifles de aire para disparar a sus adversarios. Jin los sigue para ver el tipo de artillería que posee el enemigo. Después de casi ser decapitado, Jin se da cuenta de que debe haber un estratega maravilloso en el ejército de Kyoka. Uno de los soldados vino a informar sobre la sucesión de la segunda oleada, así que Jin envía la tercera oleada y sus cañones de gran calibre contra el enemigo. Al ver los cañones que se aproximan, Ishita lucha por tomar una decisión. ¿Debería salvar a Yatori y Nanaku arriesgándose a matar a algunos de sus hombres o simplemente los abandona y se salvan ellos mismos? Ishita opta por salvar a sus amigos. Da la orden y divide a su gente en dos. Se apresuran hacia la línea del frente y se defienden mientras recuperan a los Zenokins heridos. Cuando terminan, todos se retiran a la densa vegetación y bloquean el pasaje. Jin y sus fuerzas regresan con el general, quien parece quejarse cada vez que tiene oportunidad.
Jin lo calma y le dice que no se preocupe todavía. Aunque no ganaron esta batalla, aún no han perdido. Al regresar a sus tiendas, Suya y Torwi se dieron cuenta de lo graves que fueron las bajas que todos sufrieron. Suya mantuvo la calma lo mejor que pudo hasta que escuchó a Matthew, quien recibió un disparo en el brazo, hablar sobre lo afortunado que era de estar vivo. Ese pensamiento enfurece a Suya, quien corre hacia Ikta y lo culpa por ser tan insensible ante la pérdida de algunos de sus camaradas en la guerra, solo para salvar a unos pocos bárbaros Sinak. Ikta permanece en silencio y soporta el peso de todas las duras palabras que Suya tiene para él. A pesar de que su amiga de la infancia, Nanako, está a su lado, Ikta aún decide defenderla. Yatori interviene en unos segundos y le dice que deje de acusar a las personas equivocadas por lo que les pasó a sus amigos. Ella corrige a Suya y asume la responsabilidad de salvar a los senakanos y sacrificar a sus enemigos. En este punto, Senak es su aliado, y no hay nada que puedan hacer más que protegerlos a toda costa sin ser insensibles. Suya se pone muy emotiva, y le pregunta a Yatori si sería capaz de matar a Ishita si no tuviera otra opción. Yatori le dice que lo haría sin dudarlo, ya que su clan ha sido un clan de guerreros sin remordimientos al cumplir con sus deberes. Suya se harta de los monstruos a su lado y simplemente huye. Ikta, antes de irse, le pregunta a Yatori cómo planea matarlo. Yatori le da una descripción precisa, y espera que él comprenda que prácticamente no tuvo otra opción. Ikta acepta su destino y sigue su camino. Al día siguiente, los Karla Karam reciben una misiva de sus aliados en la línea del frente para salir y atacar la retaguardia del imperio. En otro lugar, Shamil se levanta y se prepara para ir a encontrarse con Safita y su banda de alegres cobardes en el comedor mientras la esperan. Molesta, Shamil condena a Safita y a sus hombres por ser tan cobardes y abandonar a sus propios soldados para salvar su pellejo. Safita intenta hacer un movimiento desagradable contra la joven Shamil, pero Shamil lo contrarresta y le informa de su consejo de guerra después de la contienda. Mientras Safita y sus hombres jadean, Shamil camina hacia la ventana y pronuncia suavemente el nombre de Ishta, deseando que regrese a casa con ella sano y salvo. Mientras tanto, Ishta organiza una reunión con sus camaradas para informarles sobre la nueva estrategia para su guerra. Ishta aconseja a su gente que se mantenga a la expectativa y esté alerta mientras observan lo que Jan y su propio ejército de unos 10.000 soldados les harán en unos pocos días. Mientras las fuerzas del imperio esperan, Jan se despierta y se estira para adaptarse a la mañana. Jin aparece con un mensaje de los aliados en las montañas de la retaguardia. Al leerlo, Jan se entera de Yatori Ixim, la extraordinaria guerrera que luchó contra los guerreros fantasma de manera justa y honorable, y comienza a confundirla con la mente maestra detrás del salvaje incendio forestal. De vuelta en el campamento del imperio, Nanako encuentra a Suya revisando los cuerpos de los camaradas que perdieron la vida solo para salvarla a ella y a su gente. Se acerca a Suya y le ofrece ambos brazos como restitución por haber causado la muerte de sus compañeros. Antes de hacerlo, sin embargo, le ruega a Suya que la deje luchar sus guerras hasta el final antes de tomarle ambas manos. Al escuchar esto, Suya rompe a llorar y se da cuenta de lo difícil que es ser un soldado, ya que nunca pensó que tendría que librar tantas guerras sin sentido. Senpa la encuentra decaída y se acerca a ella para calmar sus nervios. Le susurra algunas cosas y hace reír a Suya antes de preguntar por la ubicación de Ichta. Suya lleva a Senpa hasta Ichta, quien está durmiendo sobre la paja en su tienda, y se une a los demás para observar al genio dormir. Poco después, un soldado aparece e informa a la tripulación sobre los 500 soldados aldeirianos que están pasando por el desvío detrás de ellos y cargando hacia su posición. Ichta se despierta al instante y convoca una reunión de guerra de emergencia con Senpa y los demás. Contemplan enviar una fuerza para interceptar la línea enemiga, pero de nuevo, Senpa les dice que lo dejen ir a él en su lugar, mientras ellos permanecen en la base y la dirigen en su ausencia. Él les da otra serie de razones para ir allí y finalmente lo dejan partir. Ichta, sin embargo, le entrega a Torway y su unidad de rifles de aire para que también puedan dirigir ataques de largo alcance. Momentos después, Torway y sus hombres abandonan la base junto con Senpa y sus hombres. Poco después de su partida, Harrow y Matthew encuentran un dirigible volando sobre su base. Aguzan la vista para ver quién pilota el aparato y encuentran a Jan y a su asistente, Jin, manejándolo. Aparentemente, el tipo de cabello blanco, Jin, estaba allí para explorar el terreno enemigo y descifrar sus planes antes de regresar para elaborar los suyos propios. Desde sus binoculares, encuentra una fuerza enemiga dirigiéndose al oeste y toma nota. No muy lejos, el general de los Caballeros Sagrados ve el dirigible de Jin volando sobre la base enemiga y se enfurece por este acto cobarde, ya que se consideraba impío. Al final, el general renuncia a todo lo sagrado y decide hacer cualquier cosa a su disposición para ganar la batalla. Cuando Ichta ve el dirigible, corre hacia sus hombres, que ya estaban distraídos, y les dice que se concentren en restaurar las barreras de fuego cuando el incendio forestal se extinga, y que eliminen a tantos enemigos como puedan mientras lo hacen. Así que, durante los próximos 7 días, tienen que mantener la calma y ser perezosos para poder ganar. Cuando terminan su tarea, se retiran adecuadamente, lejos de las montañas. En algún lugar alrededor de la fortaleza del desvío, Senpa finalmente vio al enemigo avanzando hacia ellos. Llama a su gente para que preparen los 6 morteros que lograron llevar hasta el lugar y los posicionen para combatir al enemigo. En ese instante, Ichta envía a Matthew y a sus hombres para reavivar los incendios forestales prendiendo troncos. Cuando terminan, Matthew nota a los soldados enemigos con rifles de aire escondidos en el bosque esperando para dispararles. Da la alarma y hace que sus hombres se defiendan del fuego entrante. Después de su gran lucha, Ichta ordena un descanso de 4 horas para Matthew y su gente. Mientras tanto, Ichta se entera de los dirigibles y le pregunta a Nana sobre una posible ruta oriental.
Nana le dice que no hay forma de que exista una ruta oriental hacia la ruta de desvío. Por el contrario, Senpa y su gente notan que el enemigo se retira después de dejar su retaguardia expuesta. Senpa se confunde un poco al principio sobre por qué sucedió esto. Momentos antes de que sea demasiado tarde, Senpa y Torway se dan cuenta de que van a ser atacados por la retaguardia de su ejército. En ese instante, los soldados fantasma toman sus posiciones y se preparan para disparar al recibir las señales. Cuando llega el momento adecuado, los soldados fantasma se levantan para disparar a la parte trasera del campamento. Su líder levanta la mano para dar la señal. Pero antes de que pueda hacerlo, Torway y sus francotiradores les disparan y los derrotan a todos antes de que disparen un solo tiro. Aparentemente, Ichta ya había visto a través del plan de Jin y se había preparado con antelación. Torway le da una última consideración al plan de Ichta y dispara hasta la última bala para derribar a la mayoría de los Kalakarm. Los Karms restantes intentan huir, pero de nuevo, encuentran su perdición de frente y son borrados de la faz de la tierra. Esa noche, Ichta recibe noticias de la victoria de Torway. Les ordena permanecer en sus posiciones durante 3 días más antes de retirarse. Una vez que el soldado informante se ha ido, Yatori llega con algo de comida para Ichta. Ichta hace un pequeño picnic con Yatori y discute los acontecimientos más recientes en su lucha contra los caballeros sagrados y los guerreros Kyokan. Ichta menciona algunas cargas que lleva y le dice a Yatori que se unió al ejército para aliviarse de esos pesos. El dúo guarda un breve silencio antes de terminar su comida. En la mañana del 6º día de batalla, Ichta se entera de que el enemigo está desplegando artillería superpesada con 6 vagones. Esto lo desconcierta un poco, así que envía a algunos de sus hombres a averiguar qué son esas cosas. Mientras los hombres de Ichta hacen eso, Jan y sus hombres desenvainan sus cañones superavanzados y los cargan con proyectiles. Luego, aprietan el mecanismo y disparan las balas de cañón contra la base del Imperio. Ichta y sus hombres pudieron escuchar los estruendos de la onda expansiva cuando las balas de cañón impactaron en el suelo. Poco después, caballos pertenecientes a los caballeros sagrados comienzan a aparecer en su dirección. Ichta piensa un poco y se da cuenta de que Jin y su gente han estado entrenando todos estos días. Ichta pensó que los estaban engañando. Ahora que solo les quedan 2 días para poder realizar una retirada exitosa, tienen que proteger la retaguardia a toda costa. Ichta celebra otra reunión de guerra de emergencia con sus soldados. Después de señalar la estrategia de Jin, Ichta se confunde un poco y se culpa por no haber comprendido la situación completa. Al final piensa en una solución e instruye a Matthew para que vigile la zona mientras ellos se van a luchar contra el enemigo en las líneas del frente. Nanako, quien sospecha que Ichta intenta mantenerla alejada de la lucha, lo confronta y finalmente logra luchar a su lado. Matthew se siente inseguro al comenzar a cuestionar su propia capacidad para proteger el campamento durante los próximos 2 días. Ichta se detiene y le dice que defienda el campamento por todos los medios, pero de ninguna manera se le permite morir en el intento. Matthew capta la idea y continúa con su trabajo. Poco después, Ichta y su grupo abandonan el campamento para encontrarse con Jin y sus fuerzas más adelante. En su camino, encuentran el estrecho y angosto sendero que lleva al frente de batalla enemigo, y se dan cuenta de que tienen que derrotar completamente al enemigo en su propio juego, o de lo contrario, no habrá victoria para ellos. Ichta se baja de su caballo y piensa larga y profundamente antes de finalmente idear una maravillosa idea. Esa noche, tendieron una trampa para Jin y su gente en el camino, y esperaron a que se acercaran. Cuando Jin y su gente aparecen, se detienen al frente al encontrar heno esparcido por todo el sendero con olores a aceite que emanaban de él. Jin se adelanta demasiado y se asegura de que sus hombres no crucen directamente sobre el heno para evitar quemarse. Ichta y sus hombres permiten que los hombres de Jin se acerquen lo suficiente. Luego, cuando el momento es el adecuado, Ichta da la orden y el olor a aceite desaparece. Jin se da cuenta de su error demasiado tarde, ya que los hombres de Ichta salen del heno y matan a tantos soldados de Jin como les es posible. Jan intenta pedir refuerzos, pero entonces Yatori y su gente atacan por la retaguardia. Mientras tanto, Jin se sienta en su caballo, enloquecido por el caos en el campo de batalla frente a él. Luego, en unos pocos minutos, encuentra la bandera de rendición en manos de un soldado del Imperio. Jin tiene que tomar la difícil decisión. ¿Se rinde y discute las cosas? ¿O continúa luchando y se arriesga a llegar a un punto muerto con el Imperio? Ichta reza en silencio para que Jan muerda el anzuelo. Afortunadamente, Jan lo hace justo cuando está a punto de ser apuñalado en la cabeza por un soldado enemigo. Jin pide negociaciones y va a encontrarse con Yatori, la persona que él creía que era la comandante de la guarnición. Para su sorpresa, sin embargo, Ichta da un paso al frente y se presenta como el comandante de la guarnición. Jin se familiariza con él y le expone sus términos a Ichta, que es una rendición total por parte del Imperio. Ichta contrarresta sus términos y le dice que se retire para que puedan tener tiempo suficiente para replegarse a su base principal y prender fuego a las líneas del frente. Jin no acepta esto, ya que cree que es invencible. Sin embargo, Ichta le revienta la burbuja cuando ilumina un camino hacia el pecho de Jan, para señalar a su francotirador invisible, a varios metros de distancia, que lo elimine. Ahora que se enfrenta a la amenaza de ser eliminado, Jin se pone más inquieto. Piensa un poco en la situación y se da cuenta de que hay un 90% de posibilidades de que Ichta esté faroleando. Esto, sin embargo, no fue suficiente para él, ya que el otro 10% sería una apuesta muy arriesgada de asumir. Jin finalmente decide salvar su propia vida, así que acepta los términos de Ichta y les proporciona un pasaje para retirarse a su base. Al escuchar su respuesta, Ichta rinde sus respetos a su colega estratega y lo escolta de regreso al frente del bosque. Después de prender fuego a los troncos y reavivar la barrera, Jan e Ichta discuten algunas cosas sobre la gente y la nación que los protege. Al final de su conversación, Ichta le hace saber al inquieto general que la pereza triunfa por encima de todo, ya que es una de las mejores formas en que los humanos han progresado a través de la evolución.
Jan se va poco después, e Ikta se desploma. Yatori y otro soldado llevan a Ikta a través de las montañas para llevarlo al campamento para recibir tratamiento. Sin embargo, son atacados por un guerrero fantasma de una familia noble que se hace llamar Nerva Jin, captura a Ikta y lo retiene a punta de cuchillo, amenazando con acabar con él si Yatori no lo combate. Al final, Yatori saca su doble hoja y decide luchar contra Nerva con todas sus fuerzas. Finalmente, sale victoriosa en su combate al lograr estudiar sus movimientos y apuñalarlo en el pecho. Nerva muere una muerte de héroe y deja las manos de Ishta y Yatori. Después de rendir sus respetos al valiente guerrero, Yatori retira su espada y se pinta de rojo antes de ir a revisar al problemático Ikta. Unos días después, todos regresan a la base de la montaña y vuelven al imperio sanos y salvos. Shamil sale corriendo para ver cómo están todos sus amigos. Revisa y se asegura de que todos estén intactos. Luego se levanta y se dirige a los supervivientes restantes, prometiendo recompensarlos con tierras y honor mientras vivan. Un mes después, Safita, el estúpido líder de la guarnición, es juzgado ante el emperador y declarado culpable de ser ejecutado, ahorcado y deshonrado públicamente. Esa noche, Ishta encuentra a la princesa mirando fijamente el trono en el salón real. Allí, Shamil le aconseja que ascienda a la cima de la caballería imperial y erradique la corrupción del imperio desde su raíz. Ishta intenta oponerse a sus métodos y decisiones, pero, una vez más, Shamil no le deja absolutamente ninguna otra alternativa que ceder a sus deseos para asegurar la victoria y traerla a casa. Después de su importante reunión con la princesa, Ishta se une a Yatori en el piso de arriba para conversar sobre su padre y el trabajo increíblemente arduo y dedicado que él realizó, todo para asegurarse de que el imperio recuperara su esplendor y estabilidad. Luego, de una manera bastante egoísta, le confiesa a Yatori que su propósito no es, en absoluto, encargarse del cuidado de ningún país, sino que su verdadera misión es protegerla a ella hasta el mismísimo final de todo.